Com vas veure o viure el dia dels atemptats? El primer que vaig notar era el terra. De la gent que corria, hi havia tanta gent que corria que el terra es movia. Llavors, per exemple, jo a la farmàcia el que sentia era la gent que volia entrar sí o sí a la farmàcia. Les portes estaven obertes, la gent que podia entrava, però la que no era tot vidre. O sigui que intentava entrar per força a la farmàcia. Xocant amb el vidre? Xocant amb el vidre. A un momento me levanté, los teléfonos suenan los dos. Mi hijo llama de Marruecos y mi hija llama del trabajo. Me cuenta y yo al momento he puesto la televisión y ve estas cosas. De verdad no lo creo. Y ahora que hablo de eso me pone la piel de gallina, porque no puedo imaginarlo. Y mis hijos estaban asustados porque saben que este es mi camino, porque salgo a pasear o algo y es mi camino, vivo al lado. Donde salgo siempre es para allá, voy hasta Cataluña, hay veces es el camino de nosotros tres. Aquel día pues yo estaba en el aeropuerto, esa tarde me salí de ahí y... ¿En taxi? Sí, con unos clientes. Muy bien. Y eran 5 personas de Siria y estaban hablando de la guerra esa y de los yihadistas y cosas así hablando. Y me preguntaron por Barcelona, ¿qué tal está la ciudad? Sí. Pues yo les asegurando, diciéndoles que es un lugar muy sano, que aquí no pasa nada, que es multicultural y cosas así. Y cuando llegamos aquí cerca de Plaza Cataluña, me llamó un amigo para decirme lo que ha pasado ahí abajo. Me dijo que hubo un ataque terrorista, que la gente está escondida en las tiendas, y de repente pues empieza a cambiar todo. Policía, y lo de ambulancias y todo esto. Empiezan a cortar las calles. Y claro, eso era raro para mí y para ellos. Y me preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues, no sé, no quería decirle, no me daba ganas de decirle qué ha pasado. Los taxistas tenemos una aplicación que a través de esta aplicación podemos comunicar entre nosotros. Y decían que hay que salir y hay que llevar a la gente, aunque sean, dar servicio y llevarlos, porque está cortado las líneas de autobuses y los trenes, los metros, todo está cortado y solo queda el taxi. Hay que sacar a la gente. Recuerdo que estaba durmiendo, tenía entreno por la tarde y de repente empezó a llegarme las noticias desde el móvil de que hay un atentado en Barcelona. Lo primero que hice es levantarme y ir a encender la tele directamente, conectarme a TV3 para informarme más. Recuerdo que una semana antes había pasado por las Ramblas y lo primero que me vino en la cabeza es decir, hace una semana estaba ahí, o sea que me podía pasar a mí como a cualquiera, ¿no? Y este miedo que te da y luego pensar que vivo aquí, voy a ver si conozco a alguien que no la, porque si está por ahí o no, si no le ha pasado nada a mi gente, a la gente que conozco, y bueno, son cosas que no tienen que pasar, son cosas... Bueno, el dia dels atemptats jo havia d'anar a Portaferrissa a canviar uns articles a una botiga que està per allà. Era un xoc al començament, era com escoltant ben bé què passava perquè no ens ho creiem y després assimilant més o menys a veure qué era y qué no. No recuerdo mucho, pero es que ese día lo tengo como un poco borroso. Supongo que del mismo estrés, de los mismos nervios, lo tengo un poco confuso, pero no, en un principio estaba en casa y no, estaba esperando que llegara mi pareja y sí que tenía miedo de ese viaje que tenía que hacer hasta que llegara. Porque bueno, como estaba la cosa uno no sabía qué podía pasar. Pues, no sé, algunos me llamaban ingenua, pero sí me sorprendió. Yo no esperaba que pasara esto, no pensé que pudiera llegar a pasar. No, a lo mejor no quería creerlo o no quería verlo, pero no pensaba, porque bueno, uno puede ser más
creyente, menos creyente, más tradicional, más conservador, pero hasta llegar al punto de hacer esto, no me lo imaginé. No tiene palabras, o sea, el matar a una persona sin ningún derecho no tiene... Nunca había pensado, o sea, que hicieran un atentado en Barcelona, Barcelona es una ciudad que es multicultural. Un terrorista es un terrorista, puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser judío, puede ser de cualquier... No tiene ni religión ni nada. O sea, un terrorista, una persona que mata a una persona, pues ya deja de ser un humano. Miedo, pero al mismo tiempo rabia, ¿no? De ver que gente inocente que no ha hecho nada, que vienen a Barcelona a pasárselo bien, a visitar esta maravillosa ciudad y que les pase esto, ¿no? Realmente es triste, es muy triste esto. Y sigo pensando y sigo diciendo que son cosas, son cobardes, esto no tiene que pasar. Y esa forma de las noticias, ¿no? De contar eso o no contar. Sí, no afecta, como si nosotros los musulmanes como no somos seres humanos, no tenemos el derecho que hablan de nosotros bien. Eso también sí que te afecta. Sí, sientes como inferior, como no tienes valor, como persona no te valoran. Ja sabem com és el periodisme aquí, no? Hi ha canals on ho fan tot super extrem, hi ha canals on ho fan com més el que va passar en Benident, el que van passar, no fan hipòtesis ni creen falses teories. Sí, claro, te hacen a veces de tanto escuchar, pues ya te sientes como que has sido tú el culpable de todo esto. Entonces, claro, al final del todo acabas apagando la tele o las noticias y no... Esto no soy yo, esto no es el Islam, esto no es... Entonces, claro, y vivir la vida, o sea, vivir la vida del día a día. Y más a más cuando escuchas que dicen unos musulmanes, eso a nosotros no da más cosa porque en el Islam eso no está permitido. Y lo hacen como tapadera. Cualquier cosa que hacen son musulmanes, pero en el Islam nunca se puede matar a nadie con causa o sin causa. Claro, a mí me da pena, me da rabia, me duele, ¿no? De que se presente a la comunidad musulmana como un monolito. No lo somos, cada persona es diferente y el hecho ya de que sobre todo especifiquen el origen de la persona, aunque no sean ellos ya de esos países, porque ya son nacidos y crecidos aquí, pues dice mucho, ¿no? Es un mensaje que están lanzando de alerta, más que informativo. Yo creo que las noticias que dieron sobre el asunto eran más de alarmismo. I la família amb els veïns? Sí. La meva família amb els tu, meus veïns? la teva família amb els veïns, no sé si tens germans també a l'escola o en altres treballs que... Home, amb els veïns no hi va haver cap problema, perquè com portem molt de temps aquí amb els mateixos veïns, ja saben com que hi ha gent bona i hi ha gent dolenta. I sí que un tracte diferent no hi va haver. A la feina tampoc. Sí que va haver tractes diferents. Més endavant, per exemple, al metro, a l'autobús o simplement per anar a comprar roba en una tenda normal. Sí que el tracte era diferent, totalment. ¿Por qué siento culpable y tan mal? ¿Qué culpa tengo yo? Si yo no estoy con aquella gente, yo estoy con la gente de paz, con las víctimas. Yo no estoy con aquella gente. Y si alguien pues piensa algo de mí, por mi rostro, mi piel, mi imagen, pues piensa mal. O sea, hay mucha gente como yo. O sea, no son musulmanes que sacamos las armas y lo que está escrito en el libro, que matar a los otros. No. Así no funciona.
Clar, jo a la farmàcia treballo sense vel. Llavors la gent que estava ahí no sabien que jo era àrab. Musulmana. Sí. I perquè no m'havien escoltat parlar àrab. Però a la farmàcia havien entrat una família de l'Iran. Ja només que van entrar ells, la gent ja s'allunyava, s'apartava d'ells. Deien, pues, com és que tu ets musulmana i no penses com ells? Com és que tu ets musulmana i ens has deixat entrar a la farmàcia? Es miedo que te pasa algo y es miedo de acusar a los musulmanes de esta manera. Es doble miedo, porque una persona normal puede vivir solamente el miedo de ir en la calle y le puede pasar algo. Pero nosotros vivimos el miedo que vas en la calle, te puede atropellar un coche y puede que alguien salta sobre ti y te hace daño como venganza. Y eso ha pasado a gente, a mejor de palabras, de ver y de vete a tu país, vete a tu pueblo, este velo no hace falta de ponerlo aquí, ponlo en tu pueblo, cosas así. Tornant a casa amb el meu pare, va passar una dona, ens va sentir parlant àrab i ens va escopir enmig del carrer. Ah, sí? Ah, sí, sense cap motiu. Perquè d'alguna forma la societat t'ha acabat també a tu com inculpant per al que tu no has fet. I la gent doncs està com dient, no, si ja sabem que no has fet, i tu per dins dius, no, si jo també sé que no he fet res, però clar, no entens per què aquest sentiment. Però bueno, ho agraeixes, no? És que la comunitat musulmana no sortiu a dir a condemnar aquests fets, i de més, a mi em semblava molt greu. I el dia següent als atemptats hi va haver una manifestació de tota la ciutadania de Barcelona en contra. Sobretot perquè com que era tota la ciutadania, no només els musulmans, doncs jo creia que era important que hi hagués persones amb vel, noies amb vel o que poguessin demostrar també entre la ciutadania, perquè van començar a criticar d'una forma que nosaltres ens diuen que hem de condemnar tot això. Jo no entenc per què, però aquell dia me'l vaig posar com a símbol de que clarament condemnem això. Bueno, lo que sí que he visto en las redes sociales, mucha gente que conozco comentando, y bueno, a veces te tienes que morder un poco la lengua, ¿no?, para hablar, pero realmente los que te conocen, los que tratas, saben que... Y de hecho he visto bastantes españoles, gente de Barcelona, defendiendo a los musulmanes, ¿no?, cosa que me gustó mucho, decir que ellos se relacionan con los musulmanes, no había ningún problema, y me recuerdo que en mi equipo éramos 4 y realmente no hemos tenido ningún problema con nadie ni nos hemos peleado con nadie. Pero cuando ya estás en el metro o algo, tú coges la barra para no caer y cuando alguien te ve que llevas el velo, deja la barra y se va corriendo a la otra barra para no quedar a tu lado, como si llevas algo o le vas a hacer un daño o lo que sea. Hay veces eso, hay veces a mí me deja con una sonrisa en la cara, pero dentro te sientes como ofendido. Yo no hago nada a nadie, entonces ¿por qué me juzgáis solamente como soy de fuera? No me conocéis dentro, entonces no me juzguéis. Te afecta. Sientes como inferior, como no tienes valor, como persona no te valoran. Tener mi hermana que lleva el velo, tener mujer, tengo mujer, entonces claro, el miedo queda ahí, que le vayan a hacer algo, que le vayan a pegar, que le vayan a insultar, o que me insulten a mí no pasa nada, pero que insulten a mi mujer o a un familiar tampoco. Mi pareja sí que es de origen árabe y él sí que en el tren tuvo un intento de agresión, sí. Una persona, pues, le gritó, le tiró una mochila encima en el tren y nada, se quedó gritándole que lo iba a matar, pero bueno, ya se quedó ahí. No fue a más. Nadie se metió, nadie dijo nada. No es fácil para las familias entender por qué abrazas esta fe con todo lo que hay en el mundo.
Entonces, pues bueno, sí que hubo a partir de entonces un cierto recelo. Nadie me decía nada directamente, pero sí que preguntaban, oye, ¿y esto qué te parece? ¿Y esto cómo lo ves? Pues ¿cómo lo voy a ver? No sé, ¿qué pretenden que les diga, ¿no? Que muy bien, que me alegro. Pues no. Y eso, la verdad que duele que te pongan a ti en duda también incluso. Porque ¿qué es lo que hacían? ¿Vinculaban de alguna forma la religión? O... Sí, evidentemente quien cometió los atentados eran musulmanes y por tanto yo tenía que responder y bueno, lo que hemos estado viendo, ¿no? En general teníamos que dar explicaciones sobre algo que ha hecho 3-4 personas. La gente que piensa, que razona, que tiene un mínimo de cultura, sabe que no todos los musulmanes están dentro del saco del terrorismo. Por suerte, vaya. Bueno, ya siempre los primeros días son los que más la gente, como que luego se va poco a poco, se va olvidando la gente. Pues siempre los primeros días son los que la gente está siempre con el tema, siempre el mismo tema, siempre esta gente, siempre esto. Y luego se va la gente pues normalizando la normalidad. Bajamos por las Ramblas y de verdad había gente que estaba llorando, había gente que estaba dando los abrazos, hay mujeres mayores que nos dan besos y tal, y llorando y dice que nosotros estamos con vosotras y sabemos que eso no es algo del Islam. Luego pues al día siguiente, recuerdo muy bien cuando estaba en el bar, terraza del bar, allí abajo de mi casa, y bajo de la señora de arriba y me abrazó. Y yo con lágrimas y ella también, claro. Et diré la veritat, els dies posteriors em va donar por sortir al carrer. Si a tu et donés por sortir al carrer simplement per comprar pa o llet, com creus que et sentiries a l'hora de manifestar-te? Pensa que la gent es manifesta, molt bé, però també hi ha gent que està en contra, També hi ha gent que, mentre tu t'estàs manifestant, hi ha gent que t'insulta o et llença coses. M'explico? Si a tu et fa por sortir, jo ho puc entendre, de veritat, ho puc entendre, la gent que no ha sortit a manifestar-se. El que més recordo va ser el dia després de l'atemptat, que hi van sortir a manifestar-se fascistes a les Rambles. Sí. Clar, la gent em deia que no sortís i jo vaig sortir. Molta gent em deia que estàs boja, no sé què fas sortint, no veus que s'estan manifestant en contra de tu, de que no estiguis aquí. I jo vaig sortir. Va ser la cosa més difícil que vaig fer en ma vida. Ràbia. Volies demostrar que allò no era normal? Sentia molta ràbia, perquè ho vaig viure en primera persona. Sí. I que m'acusin de tenir alguna cosa a veure només per tenir, no diré per tenir la mateixa religió, perquè no tenim la mateixa religió. Encara que ells diguin que són musulmans, m'hi nego. Jo no crec en el que ells creuen. Matar una persona no et fa bona persona, no et fa guanyar cap tipus de paradís. Més innocents o nens. Però el simple fet de portar un vel, per exemple, o tenir un nom àrab, o que se m'acusés a mi, em donava molta ràbia. ¿Ha tenido algún efecto en tu vida cotidiana estos atentados? Bueno, ando con más ojo a quien le digo que soy musulmana. No tengo por qué esconderlo, pero estos hechos hacen de que sea más precavida para decirlo, ¿no? Como no soy visible, pues bueno, si alguien no lo sabe, un problema que me ahorro, o un posible problema que me ahorro. Vale.
afectado en la vida de una forma que, como que vas con cuidado, vas con mucho cuidado. No podemos tardar mucho por la noche y si vas a tardar, tienes que estar en grupo. No puedes ir por callejones así, calles pequeños, no sabes con quién te encuentras. Por eso que digo, es doble miedo. Tenemos miedo que no pase algo y tenemos miedo que alguien no hace algo. Pero yo, por ejemplo, salgo al Pueblo Nuevo, salgo arriba del María Cristina o algo, sí que voy con... Porque hasta la gente te mira de una manera, o estás en el bus y coges su bolso cuando te ven. Bueno, ninguno, ¿eh? Yo sigo viviendo igual, sigo pensando igual y sigo viviendo igual. Yo creo que hay que fomentar la paz, la convivencia, el respeto mutuo y sigo moviéndome en esto. No pienso en otras cosas y vivo igual, sigo viviendo igual. Sí. Tu creus que és fruit només d'aquests dies o...? Sí, perquè després, mica en mica, la societat d'aquí no ha deixat que l'ideologia aquesta ultradreta arribés molt més a dalt. Barcelona jo crec que ha sigut una ciutat solidària i no ha volgut que això canviï. Han matado inocentes, pero no han podido conseguir lo que querían. No han podido dividir la gente, por lo menos de aquí, de Barcelona, no han podido dividir. No he visto yo. Han tingut efectes sobre la teva vida quotidiana? Totalment. Totalment. Ja no porto el ver. Per exemple, no? Més Total. evident, Sí. o internament més enllà del... Internament també. Ja no penso igual que abans, ja no sóc la mateixa la d'abans. mateixa persona. No, A la feina? és impossible. La feina, home, va passar ahir mateix. La feina normal, Amb els vas companys acceptant socials. la situació i els teus companys et van ajudant. Sí que la reacció cap a mi sí que la gent va ser una reacció bastant forta. Positiva cap. Jo crec que ninguna persona ha tingut una experiència positiva aquells dies. Era un clima una mica de pànic també. Negativa, sobretot. Pensava molt en què passarà ara amb la comunitat, perquè nosaltres portem molts anys vivint aquí, jo porto tota la meva vida, i Barcelona sempre ha sigut una ciutat on sempre t'has sentit com a casa. Doncs pensava què passaria els dies després. Hi havia gent que ens deia no, si nosaltres sabem que no sou així, llavors Barcelona yo creo que ha sido una ciudad exemplar. Y hay gente que te entiende, te coge, te da abrazos, te dice estamos con vosotros, sabemos que no es culpa vuestra, sabemos que esta gente no practica lo que dice en el Islam como Dios manda. De verdad, eso como si te anima, te llena, te deja coger más confianza, más tranquilidad. Però, com t'ho explico? Jo he nascut aquí, m'he criat amb la gent d'aquí, parlo aquest idioma, parlo català, m'explico? Inclús la cultura, de petit al col·legi ballàvem sardanes. O sigui, és una cultura que ja la tinc molt arraigada a mi, forma part de mi. Cada vez que paso ahí veo los pilones y ver es un objeto que no tiene ningún significado, pero tiene su historia, o sea, tiene mucho. Tú puedes escribir un libro a este pilón. Esa es la medida que han adaptado, para poner esto, que no pase la furgoneta. No es la solución. La solución debería ser algo más, que no podemos odiar a la gente o toda la sociedad, solo odiar el terrorismo, porque afecta a todos, tanto de un lado como de otro lado. Sufren, al final sufren los seres humanos.